Dicen que cada escuela guarda sus propios secretos. Rincones oscuros, pasillos olvidados, susurros que solo escuchan aquellos que están lo suficientemente solos para prestarles atención. Yo no creía en esas cosas, hasta que descubrí el diario. Todo empezó en una tarde gris de noviembre. La lluvia golpeaba los ventanales del Instituto Santa Margarita con una cadencia casi hipnótica. Estaba castigada por haber llegado tarde, así que la directora me envió a la biblioteca a organizar algunos estantes. La biblioteca era el lugar más silencioso de toda la escuela, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Mientras movía los libros polvorientos, algo me llamó la atención. Un pequeño cuaderno de tapas de cuero marrón, medio escondido entre dos tomos de historia. Estaba viejo, con las esquinas mordidas por el tiempo y las páginas amarillentas. Lo abrí sin pensarlo demasiado. En la primera página, con letra pequeña y temblorosa, decía: «Para quien encuentre estas palabras, no ignores los susurros, porque los susurros no mienten». Me reí. Pensé que era alguna broma de un alumno aburrido. Pero algo en esa letra, algo en esa tinta casi borrada, me inquietó. Seguí leyendo. El diario contaba la historia de un estudiante llamado Gabriel, que había muerto en la biblioteca hacía más de 50 años. Nadie recordaba su nombre. Nadie hablaba de él. Pero sus palabras seguían allí, como un eco atrapado entre las páginas. Estoy atrapado. Cada noche escucho sus pasos. Cada noche siento su aliento en mi nuca. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era solo un diario, me dije. Solo palabras en papel. Pero al girar la página, escuché algo. Un susurro. Muy bajo. Como si viniera de entre los libros. «Devuélvelo», decía la voz. Me di la vuelta, pero no había nadie. La biblioteca estaba tan vacía como siempre. Cerré el diario de golpe y lo metí en mi mochila. Sabía que no debía llevármelo, pero algo en esas palabras me llamaba, como si necesitara saber qué había pasado realmente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro. Bajo, insistente, como un secreto que debía ser escuchado. Al amanecer, volví a la biblioteca, decidida a devolver el diario. Pero no estaba allí. La bibliotecaria, la señora Carmen, me miró con curiosidad cuando le pregunté: «¿El diario de Gabriel?», dijo en voz baja. «Nadie debe leerlo. Lo has tocado». Asentí, temblorosa. Ella suspiró. «Hay cosas que no deben ser despertadas. Ese diario es la voz de un alma atrapada. Y ahora, esa voz te ha elegido». Intenté reír, pero sus ojos no tenían nada de divertido. Me pidió que me sentara. Me contó que Gabriel había sido un alumno brillante, pero solitario. Pasaba horas en la biblioteca, escribiendo en su diario. Hasta que un día, simplemente desapareció. Dijeron que se había ido, pero nunca encontraron su cuerpo. Solo el diario quedó. Desde entonces, a veces se escucha su voz, continuó la bibliotecaria. Algunos dicen que todavía busca a alguien que lo escuche, alguien que termine lo que él no pudo. Me estremecí. Decidí no contarle que el diario estaba en mi mochila. Me sentía culpable, pero también fascinada. Esa noche, en mi cuarto, lo abrí de nuevo. Estoy tan cansado. Cada noche se acerca más. No sé qué quiere de mí, pero sé que no se detendrá. Cerré los ojos y, por un instante, juré sentir un frío intenso a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, vi algo en el reflejo de la ventana. Una sombra, alta y delgada, que me miraba con ojos que no podía ver. Y entonces lo escuché otra vez. «Devuélvelo», grité. Mi madre subió corriendo, pero no encontró nada. Le dije que había sido una pesadilla. Me abrazó, pero el frío seguía allí, como si el aire mismo estuviera contaminado por la voz de Gabriel. Al día siguiente, la biblioteca estaba cerrada. Dijeron que la señora Carmen había enfermado repentinamente.
Nadie más parecía notar nada extraño, pero yo sabía que la voz me seguía. Cada vez que abría el diario, sentía que estaba más cerca. Si encuentras la puerta, no la abras. Pero si la abres, nunca mires atrás. Decidí buscar esa puerta. La curiosidad me estaba consumiendo. Seguí las pistas del diario. Hablaba de un pasaje detrás de las estanterías más antiguas. Esa tarde, con el corazón latiendo con fuerza, me colé en la biblioteca cuando ya todos se habían ido. Empujé los estantes con cuidado, hasta que encontré una rendija oculta. Detrás, un pasadizo oscuro. El aire estaba helado, y el susurro se hizo más claro. «Ven conmigo». Encendí la linterna de mi celular y avancé. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no entendía, símbolos que parecían moverse en la penumbra. Al final del pasillo, una puerta de madera carcomida. Las bisagras parecían respirar, como si la puerta misma tuviera un corazón. Tomé aire y la abrí. Dentro había una habitación circular, iluminada solo por la luz roja de un candil antiguo. En el centro, el cuerpo de un joven, o lo que quedaba de él. Sus manos sostenían el diario, y su rostro estaba vuelto hacia mí. Vacío, sin ojos, pero con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Por qué viniste?», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Allí estaba Gabriel, o lo que quedaba de él. Su piel pálida, casi transparente, y sus ojos hundidos en la nada. Levantó una mano y señaló el diario. «Tú lo leíste. Ahora te pertenece». El aire se volvió más frío. Sentí que no podía moverme. El diario ardía en mis manos, como si cada palabra cobrara vida. La figura de Gabriel comenzó a desvanecerse, pero no antes de susurrar una última vez. «No lo devuelvas, o quedarás atrapada conmigo». Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, aunque podía sentir su presencia rozando mi nuca. Cuando salí de la biblioteca, el diario ya no estaba. ¿Se había quedado allí? Con él. Hoy, cada vez que escucho el susurro de las hojas moviéndose en la biblioteca, sé que no es el viento. Es Gabriel, buscando a alguien más para compartir su secreto. Y cada noche, cuando el reloj marca las 11:11, el susurro vuelve, recordándome que algunas historias nunca terminan. En cada escuela hay un salón que guarda secretos. Un salón que nadie usa, que permanece cerrado, como si el tiempo mismo lo hubiera olvidado. En el Instituto Santa Margarita, ese era el Salón 13. Nadie sabía por qué estaba clausurado. Algunos decían que había sido escenario de un incendio. Otros, que algo oscuro había ocurrido allí y que las autoridades habían decidido sellarlo para siempre. Para mí y mis amigos, solo era una oportunidad para demostrar que no teníamos miedo. Éramos 4, Daniel, Laura, Marcos y yo. Una noche, después de clases, cuando la niebla cubría el patio y el viento hacía susurrar las ramas de los viejos pinos, decidimos entrar. Saltamos la reja del ala antigua, donde las luces nunca funcionaban. El pasillo estaba en silencio, salvo por el eco de nuestros pasos. La puerta del Salón 13 estaba sellada con una cadena oxidada. Pero Marcos había traído una cizalla. Entre risas nerviosas, cortamos el candado. La cadena cayó al suelo con un sonido seco que retumbó en el pasillo. Empujamos la puerta. El aire que salió era helado, como si hubiéramos abierto la tumba de algo que había esperado demasiado tiempo. Dentro, el salón estaba cubierto de polvo. Las bancas, dispuestas en filas perfectas, parecían esperar a los estudiantes que nunca volverían. Un pizarrón agrietado colgaba de la pared, y las ventanas estaban cubiertas de una sustancia negra que no dejaba entrar la luz de la luna. Daniel encendió su linterna. Avanzamos con cautela, riéndonos para disimular el miedo. En el centro del salón, había algo que no esperábamos: un reloj antiguo de pie, con agujas doradas que marcaban las 11:11. «¿Qué clase de broma es esta?», preguntó Laura, pero su voz temblaba. Marcos se acercó al reloj y lo tocó. El aire pareció volverse más denso. Un leve tañido resonó, aunque nadie lo había dado cuerda. «Vámonos», dije. «Esto no me gusta».
Pero Marcos negó con la cabeza. Quería grabar un vídeo, mostrar a todos que las leyendas eran solo eso. Cuentos para asustar niños. Sacó su celular y comenzó a filmar. Aquí estamos, en el Salón 13, dijo en voz alta, como si estuviera presentando un espectáculo. Nada de fantasmas, nada de maldiciones. En ese momento, las agujas del reloj comenzaron a moverse. Lentamente, como si despertaran de un sueño largo y pesado. El tañido volvió a sonar, y esta vez, lo escuchamos todos. Son las 11:11, dijo Laura. ¿No es esa la hora de la leyenda? Nadie contestó. Una sensación de opresión llenó el salón. El aire se volvió helado. Y entonces, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Corrimos hacia ella, pero no se movía, como si estuviera soldada a la pared. Esto no es divertido, gritó Daniel. El reloj tañó de nuevo. 12 campanadas, aunque solo debía sonar 11 veces. Con cada campanada, la luz de la linterna de Daniel parpadeaba. La última campanada dejó el salón en completa oscuridad. Y entonces lo vimos. Una figura alta y encapuchada apareció al fondo del salón. Sus pies no tocaban el suelo, y sus manos eran como ramas secas. Bajo la capucha, solo había oscuridad. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque no esperaba respuesta. La figura levantó una mano y señaló el reloj. Su voz era un susurro que llenó el salón, como un eco en nuestras cabezas. El tiempo aquí no es tuyo. Aquí, cada campanada reclama una vida. Intentamos correr, pero las bancas parecían moverse, cerrándonos el paso. Laura gritó. Marcos intentó empujar una de las bancas, pero no se movía. La figura comenzó a flotar hacia nosotros. No puede ser real, balbuceó Daniel. La figura extendió sus manos hacia Marcos. Él gritó, pero sus gritos se ahogaron cuando sus pies comenzaron a hundirse en el suelo, como si el piso mismo lo devorara. Intentamos ayudarlo, pero el frío nos paralizaba. En segundos, solo quedó el vacío donde Marcos había estado. La figura habló de nuevo. El que entra debe pagar. El tiempo exige su deuda. La puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo, corrimos. Corrimos hasta quedarnos sin aliento, sin atrevernos a mirar atrás. Cuando salimos del ala antigua, la puerta del Salón 13 se cerró sola, con un estruendo que nos hizo temblar. Esa noche, nos juramos no volver jamás. Pero los días siguientes, algo no estaba bien. Laura comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando a las 11:11 cada noche. Daniel decía que veía la figura en los reflejos de las ventanas. Yo escuchaba el tañido del reloj en cada rincón de la escuela. Una semana después, Laura desapareció. Nadie supo cómo. Nadie quiso preguntar. Solo encontramos su celular en el pasillo, marcando la hora, 11:11. Daniel y yo dejamos de hablarnos. Había algo roto entre nosotros, algo que no podíamos nombrar. Y aunque intente olvidar, cada vez que el reloj de la torre marcaba las 11:11, sentía su presencia. Sabía que aún nos observaba. Hoy estoy aquí, contándote esta historia, porque sé que cuando termines de escucharla, escucharás también el tañido. Porque el Salón 13 no olvida. Y aunque ya no estábamos dentro de sus paredes, sabíamos que el tiempo siempre encuentra la forma de cobrarse lo que es suyo. Dicen que en cada escuela hay un pasillo que parece más largo de lo normal. Un pasillo donde las sombras son más densas y los ecos de pasos suenan aunque no haya nadie. En el Colegio Santa Lucía, ese pasillo estaba en el ala más antigua, detrás de la capilla. A ese lugar le llamaban el pasillo del guardián. Yo no creía en esas historias, pero cuando me quedé a estudiar tarde en la biblioteca, entendí por qué nadie se atrevía a cruzarlo solo. Todo empezó una noche de otoño. Las hojas secas cubrían el patio, y el viento traía un canto extraño desde la capilla. Yo estaba en la biblioteca, terminando un proyecto. La escuela estaba casi vacía, salvo por el eco lejano de la señora Emilia, la bibliotecaria, cerrando los libros. Decidí cortar por el pasillo del guardián para llegar más rápido al salón de música donde había olvidado mi cuaderno. Al principio, el pasillo parecía normal. Largo, sí, pero nada fuera de lo común. Las luces titilaban, como siempre. Pero cuando llegué a la mitad, sentí que algo cambiaba. El aire se volvió frío,
tan frío que me dolían los huesos. Me detuve. Escuché pasos detrás de mí, pasos arrastrados. Me giré rápido, pero el pasillo estaba vacío. No seas idiota, me dije. Es solo el viento. Pero el sonido no paraba. Pasos, y algo más. Como un susurro que repetía mi nombre. Lucía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Caminé más rápido, pero cada paso que daba parecía que el pasillo se alargaba. El final nunca llegaba. Y entonces lo vi. Una figura. Alta, vestida con un abrigo oscuro y un sombrero antiguo. Estaba inmóvil, mirándome, aunque no podía ver su rostro. Sentí un frío helado que me paralizó. Cuando pestañeé, la figura estaba más cerca. Cada vez que parpadeaba, avanzaba, sin mover las piernas. Corrí como nunca en mi vida. Pero el pasillo no terminaba. Las luces parpadearon. Por un instante, me encontré en completa oscuridad. Cuando volvió la luz, la figura estaba a mi lado. Lucía, dijo con voz hueca. Aquí termina tu camino. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. De pronto, un portazo retumbó a mis espaldas. Volteé y el final del pasillo estaba allí. Corrí de nuevo y, esta vez, lo logré. Salí al pasillo principal y caí de rodillas. Todo estaba normal. El pasillo era el mismo de siempre. Pero cuando miré atrás, la figura no estaba. Llegué a mi casa temblando. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, avanzando sin moverse, susurrando mi nombre. Al día siguiente, fui a la escuela temprano. Necesitaba saber si lo había imaginado. Busqué a la señora Emilia. Ella me escuchó en silencio y luego, con un suspiro, dijo: el guardián del pasillo. Hay quienes dicen que cuida un secreto muy antiguo, y que toma a quienes lo descubren. ¿Qué secreto?, pregunté. Nadie lo sabe. Pero todos los años, alguien desaparece en ese pasillo. Y siempre, es alguien que lo cruzó a medianoche. Yo no quería saber más. Evité ese pasillo. Pero algo me perseguía. Cada vez que el reloj marcaba las 12 de la noche, escuchaba pasos en mi habitación. Siempre los mismos, arrastrados, lentos, acercándose. Una noche decidí enfrentarme a él. Me armé de valor y fui al pasillo a la medianoche. La escuela estaba en silencio absoluto, salvo por el tañido lejano de la campana de la capilla. Cuando llegué, el pasillo estaba oscuro. Encendí una linterna y avancé. El aire era tan frío que se me congeló el aliento. Cada paso resonaba como un trueno. Y entonces lo vi de nuevo. El guardián. Esta vez, más cerca, tan real que sentía su aliento. Su mano huesuda me señaló. Su voz era apenas un murmullo. El pasillo es mío, tu alma también. Algo me empujó hacia atrás. Mi linterna se apagó. La oscuridad me envolvió y sentí que el pasillo se cerraba, como un túnel que me arrastraba. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo, en el final del pasillo. Mi reloj marcaba las 12:12. Desde entonces, cada medianoche, escucho su voz. Hoy, mientras grabo este vídeo, sé que está detrás de mí. Porque quien escucha esta historia, también escucha al guardián. Si alguna vez cruzas ese pasillo a medianoche, recuerda estas palabras: no corras, no susurres, porque el guardián del pasillo siempre escucha.